Good afternoon. I'm so sorry. Good afternoon, students. How are you? Okay. Ya está. I'm sharing my screen. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirman? ¿Se puede visualizar? Could you see it? Yes? Okay. All right. Let's start. Vamos a empezar. Ya, chicos, vamos a empezar a... How many students are connected? Let's see. Okay, we are 24, 25. Ya se están conectando, veo. Vamos a empezar con unos ejercicios. Antes de empezar con el tema del día de hoy, la idea del día de hoy es terminar rápidamente. Les explico el tema de hoy, que es el present simple, y en unos 30 minutos hacemos una especie de repaso acerca de los temas que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, hay que avanzar ni tan lento ni tan rápido, pero en cuestión de que todos podamos entender y comprender la clase. Good afternoon, Goya. Good afternoon, Selene. John, hello, hello. Okay, here we go. Empecemos, chicos. The first question, what do you think is the correct answer in this case? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ok, vamos a ver, veamos, vamos a completar esto. Good afternoon, Araceli. First, we have a question. Tenemos una pregunta, ¿ya? Y vamos a identificar el sustantivo. En este caso, el sustantivo meet viene a ser un sustantivo no contable, uncountable. Y hay una palabra clave en la pregunta. Ojo, en la pregunta digo el verbo querer. ¿Quieres? Estoy diciendo, estoy ofreciendo algo, ¿no? Entonces, para oferta o pedido, vamos a utilizar some en este caso. Entonces, la primera sería some. Do you want some meat? No, thanks. I am a vegetarian. I don't want. Ahora sí, vamos a hablar de la forma negativa. Y para negación, any. I don't have any meat. I prefer some vegetables. And, aquí viene la partecita. Recuerden que rice viene a ser no contable, ¿ya? Pero dijimos que los sustantivos no contables, the uncountable nouns, pueden ser cuantificados siempre y cuando nos hablen de medidas, ¿no? En este caso estamos hablando de un plato. Los bowl vienen a ser los platos hondos, ¿no? De arroz, a bowl of rice. Quiero algo específico. Entonces aquí sí tengo que colocar a bowl of rice. Dicho esto, la respuesta sería la letra A, ¿no? Some, any, some. Y por último tendríamos A. Tengan en cuenta que si en el caso no hubiese estado bowl, ya, digamos que no hubiese estado ahí, simplemente hubiese estado en espacio rice, ahí ya no podría ser A. ¿Qué hubiéramos cambiado en ese caso? Buenas tardes, chicos. Good afternoon, Luz, Raúl, Angie, Belinda. Claro, en este caso ya lo hubiéramos cambiado con some. ¿Por qué? Porque ya no estamos especificando, sino estamos hablando de algo de arroz, ¿no es cierto? Very good, excellent. Vamos con la número 2. There is only. There is only. Ok, a ver. En este caso, hablo de la gaseosa. Tengo soda. La soda es gaseosa, no vayan a pensar que es galleta. Ya. Soda. Pero estoy cuantificándolo porque la gaseosa es no contable, es un líquido. Entonces hablamos de can of. Ya, can of viene a ser lata. ¿Lata de qué? De gaseosa. Entonces ya estoy dando algo específico. A can of soda. There is only a can of soda in the refrigerator. In this part, it's letter D. What about number 3? Number 3. Ok, a ver, veamos. Can you please buy me? Miren, esta es pregunta.
Pregunta, hablo de apples, entonces tiene que ser some or any. Pero, ¿qué tenemos aquí? En este caso tenemos un pedido. Le digo a esta persona, por favor, ¿puedes comprar? ¿Puedes? Estoy diciéndole, estoy haciendo un pedido. Y otra vez, chicos, para pedidos u ofertas, ¿ya? Pedidos u ofertas, utilizo el some. Ujú. Em, exacto. Ahí lo tiene. Entonces, tengan en cuenta eso. No para cualquier pregunta puede ir any, ¿ya? Depende de cuál es el contexto, qué es lo que están preguntando. Si hay pedido u oferta, son. Pero si en el caso estamos dando una pregunta general, any. What about number 4? I couldn't see the Mona Lisa because there were. Wait. Because there were some people. ¿Por qué? Chicos, people, ¿qué significa people? A ver, people. Person es persona. Person. Person es persona. Pero si tengo people, viene a ser personas, plural. ¿Ya? Entonces, aquí yo no se necesita colocar peoples, ¿ya? Peoples no colocamos. Peoples no estamos colocando, no está bien la palabra. El plural irregular viene a ser solamente people, ¿ya? All right, we finished. Terminamos esta parte. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? ¿Preguntas o dudas, muchachos? ¿Todo está claro? A ver, en este tema, ¿qué es lo que podríamos resaltar? ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos resaltar? Y cómo voy a identificar si es some or any. A ver, tengan en cuenta, tengan en cuenta que cuando ustedes hablan de or in, cualquiera de estos dos, el sustantivo sí o sí tiene que estar en singular. Sí o sí tiene que estar en singular. Ahora, este or in puede funcionar con afirmación, con negación e incluso con preguntas, ¿ya? Siempre y cuando tu sustantivo sea singular. ¿Cuándo utilizan some y cuándo utilizan any? Para empezar, para el mismo grupo de personas, ¿no? Vamos a utilizarlo para sustantivos contables, countable nouns, en plural, y también lo voy a utilizar para sustantivos no contables. Pero aquí viene la diferencia. Some va a ser para oraciones afirmativas. Any, por otro lado, para negación. Some también lo puedo utilizar en pregunta, siempre y cuando en la pregunta haya un pedido o una oferta. Mientras tanto, el uso de any es para preguntas generales. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora sí, vamos a la siguiente parte. Ya empecemos con el tema del día de hoy. A ver, ya. Vamos a tocar the present simple tense. Present simple tense. En realidad este tema ya lo hemos visto. ¿Cuándo? La primera clase. La primera clase nosotros hablamos del presente simple, pero solamente del verbo be, ¿ya? El verbo be, recuerden, tenemos tres conjugaciones de este verbo. Uno de ellos es el verbo is, el verbo am, y por último tenemos el verbo are, ¿no? Esto lo utilizaba dependiendo del sujeto. Esto va a depender del sujeto. Si estoy hablando, en este caso, de he, de she o it, utilizábamos is. Si estaba hablando de I, am. Y para el resto, que es you, they, and we, utilizábamos are. Este verbo significa el verbo ser y el verbo estar, ¿no? Si quieres referirte a estos dos verbos, es sí o sí el verbo to be. ¿Por qué lo hemos tocado en clases diferentes? Porque al este verbo conjugarse dependiendo del sujeto,
tiene su propia forma de hacer afirmaciones, de hacer negaciones y de hacer preguntas. Porque de la manera en la que nosotros negábamos, como por ejemplo era solamente colocar el not, ¿no? Colocábamos el not are y ya estábamos negando, are not, ¿no? Pero aquí no va a ser así. Aquí vamos a conocer a un nuevo auxiliar, por decirlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo utilizo el presente simple? You are going to use this tense for regular things, for facts, habits, truths, permanent situations. And also, you are going to use it to talk about events that are part of a future plan, que son partes de un plan futuro, ¿ya? O en este caso, plan que ya ha estado arreglado. ¿Ok? La primera diferencia va a ser la siguiente. Estamos hablando, ojo, de la forma afirmativa, ¿ya? Primero tocamos a la forma afirmativa. Vamos a dividir a mis sujetos en dos grupos. Un grupo va a ser he, she, and it, tercera persona en singular, y el otro grupo va a ser el resto, ¿no? Que es I, you, we, and they, ¿ok? Con este grupo de he, she, and it, con el grupo de he, she, and it, lo que se tiene que hacer, muchachos, es utilizar, en este caso, el subject, por ejemplo, ¿no? Utilizamos el subject. Luego tengo el verbo. El verbo sí va a tener ciertas modificaciones, ¿ya? La primera modificación es de que, por ejemplo, cuando el verbo termina en S, O, SH, CH, X, vamos a agregarle ES. Por ejemplo, el verbo do. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, el verbo do. El verbo do termina en O. Como termina en O, se le agrega ES. El verbo relax termina en X. Como termina en X, le agregamos ES, relaxes. Finish, SH. Watch, CH. Tenemos ES. ¿Ven? Eso es lo que sucede con este grupo de verbos. Tengo otra excepción. Si tu verbo termina en Y y antes tienes una consonante, ¿qué es lo que haces? La regla me indica que vas a quitar la Y y vas a reemplazarla por una I normal. Y luego le agregas E y le agregas S. For example, study becomes studies. Cry becomes cries. And fly, flies. ¿Ven? Profe, ¿y qué pasa si antes de la Y hay una vocal? No hay un verbo, perdón, no hay una consonante, ¿no? Lo que vamos a hacer en este caso es simplemente agregarle una S. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la regla. La regla es clara, tiene que haber una consonante antes, ¿ya? Si no, haces la regla general. Y la regla general es agregar S, nada más, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, pasa con stop o win. ¿Por qué? Porque no cumple ni la primera ni la segunda excepción. Lo único que haces es agregarle S. Con excepción del verbo tener. El verbo tener es have, pero en este caso no cumple ninguna regla. Entonces lo que harían es agregarle S, ¿no? Has, pero no existe eso. Me dice que si quiero hablar de él, ella, eso, y quiero utilizar el verbo tener, tengo que utilizar has. Entonces, si quiero decir, ella tiene un carro, she has a car. Mi perro tiene un juguete, my dog has a toy, for example. ¿Ven? Esto siempre y cuando estemos hablando de estas tres personas, que es la tercera persona en singular. Esto es lo que me dice la regla. Solo tercera persona en singular. ¿Ya? Miren, aquí tienen un ejemplo. Hablamos de Alexia. Alexia, ella, she, ¿ok? El verbo sería study, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En este caso el verbo study termina en Y, por lo que ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle IES. ¿Ven? Study se convertiría en IES. ¿Ya, chicos? Vamos a tener en cuenta eso, por favor. Ok. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna duda, muchachos?
¿Hasta esta parte tienen alguna pregunta o alguna duda? El uso de have y has solo tienes que guiarte de que para he, she, and it, lo que tienes que utilizar es has. Para él, ella y eso, tienes que utilizar has. Ella tiene un carro, she has a car. Él tiene un carro, he has a car. Mi gato tiene un juguete, it has a car. It has a toy, sorry. Pero vamos a utilizar has. Ya no funciona el have. Have es un verbo base para el otro grupo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Exacto, have iría para los demás. Por ejemplo, en este caso, si yo no quiero hablar, ya no quiero hablar de mi mamá. Ahora voy a decir mi mamá y mi papá. Todos ellos se convierten en they. Como estoy hablando de they y quiero utilizar el verbo tener, ¿qué me dice la regla? Utiliza have. They have a car. ¿Ve? Pero si solamente hablaba de mi mamá, she has a car. Si solo hablaba de él, mi papá, he has a car. Lo mismo pasa con otros verbos, ¿no? Mira, justo acá, hablo de Alexia, pero no solo Alexia, sino también Fernanda. Ellas. Entonces, lo que me dice la regla es el verbo en su forma base. Ya no lo modificas. El verbo no sufre cambios. Se queda estático para el otro grupo de verbos. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yeah. ¿Preguntas, dudas? Ya, ahora llegamos la forma negativa. Primero la forma afirmativa, no se preocupe. Primero la forma afirmativa. ¿Listo? Ya, ¿no hay más preguntas? Paso por pasito, paso por pasito. Ok. A esto que ya sabemos que si hablo de he, she, it, mi verbo se modifica, mientras yo hablo de I, you, we, they, ya no se hace nada, vamos a agregarle adverbios de frecuencia y expresiones de frecuencia. ¿Ya? Obviamente estamos hablando por ahora en el tiempo afirmativo. ¿Ya? Por ejemplo, tienen always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. A estas palabritas vienen a ser las frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Esto te va a ayudar para que tú puedas medir con qué frecuencia haces alguna acción, ¿no? Si lo haces siempre, si lo haces usualmente, si lo haces a menudo, si en este caso es a veces o nunca, ¿no es cierto? La clave en usar estos adverbios es la siguiente. Miren la número 1 y la número 3, los ejercicios 1 y 3. Aquí utilizo always y aquí estoy utilizando usually. ¿Ven? En ambos casos, en always y usually, está antes del verbo principal. Esta es la primera regla. No pueden utilizar los adverbios de frecuencia después del verbo, o al final o al principio, sino va antes del verbo principal, ¿ya? Antes del verbo principal. Pero por otro lado, tengo a las expresiones de frecuencia. En cuanto a mis expresiones de frecuencia, tengo, por ejemplo, el every day, every week, every month, every year, once a month, twice a month, three times a month. Por ejemplo, este month puede cambiar. Puede cambiar por day, por week, por year, etcétera, ¿no? Estas expresiones me indican que sí pueden ir al final de una oración o también podrían ir al principio de una oración, separándolo por una comita, ¿no? Aquí la pregunta es, how often does Tanya take a shower? ¿Con cuánta frecuencia Tania se baña? ¿Cuál es la frecuencia en la que Tania se baña? Y Tania dice, ¿no? Eh, podría decir en este caso, she takes a shower once a month. Ella se baña una vez al mes. Imagínense, una vez al mes. También tienen, por ejemplo, la otra opción sería colocar este once a month al principio, ¿no? Once a month, she takes a shower. Y esas son sus dos opciones. ¿Ya? Hasta aquí preguntas. Queen never cry. Queen never cries, ¿no? Ok. ¿Listo? Vamos a la siguiente parte. Vamos a identificar dónde es que tiene que ir
el frequency adverb correcto. ¿Ya? Por ejemplo, en la letra A, ¿dónde iría el frequency adverb? ¿Dónde iría ese frequency adverb, students? Miren, identificamos al verbo. El verbo es go, está con otro colorcito. Entonces voy a colocar antes de go. Muy bien. Before go. Oh, sorry. Miguel and I often go to the movies every weekend. En el otro caso, la letra B, tengo their son rarely listens to classical music at night. El verbo era listens, por lo tanto, rarely goes before listens, right? What about letter C? Letter C, letter C, students. Antes, ajá, tendría que ir antes de reads, siempre va a ir antes del verbo principal. What about letter D? Letter D, students. Antes de smiles, ¿no? Antes de smiles. Ya está. Sylvia's mother never smiles with her friends. Y ya está. Tienen que ubicar al verbo principal y colocar el frequency adverb antes de este, ¿ya? Miss, y cuando yo coloco el frequency adverbs, de todas maneras voy a tener que modificar al verbo, por supuesto. Si tú estás hablando de she, estás hablando de he, aquí hablas de he también, entonces tu verbo tiene que ser modificado. ¿Y por qué no se modifica en la letra A? Porque en la letra A estás hablando de we, de nosotros. Y con we no ocurría la modificación del verbo, se quedaba en su forma base. Por eso dices, we often go to the movies every weekend. Y ya está. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Continuamos? En la C, what happened? Sí, está cambiando. En la letra C está cambiando. A ver. Ups, sorry. En la letra C estás utilizando reads. Ujú. My grandfather sometimes, y el verbo es leer, read, pero como estoy hablando de he, utilizo ese, reads. Ujú. Yep. ¿Cómo que con qué se modifica? Tienes que visualizar quién es el sujeto de la persona. El sujeto va a depender. Si es he, she or it, tu verbo se va a modificar. Eso es lo que estamos diciendo. El verbo se modifica, cambia con he, she and it. Ujú. Solo esas tres personas. Ya. Practiquemos esto. Ya, practiquemos. Mientras más práctica haya, mucho más rápido va a asimilar el tema. Aquí digo the women. The women. Tengo swim or swims. Swim or swims. Ya, a ver, chicos. Voy a hacer mi cuadrito. Tengo singular y tengo plural. Una palabra en singular, la palabra de mujer en singular, woman. Y en plural tendríamos women. ¿Cómo decíamos hombre? Teníamos man, ¿no? Y si era plural, men. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo quería decir en el caso de niños o niño, aquí utilizaba child. Y si fuese plural, teníamos children, ¿no? Ya. ¿Por qué estoy solo hablando de estas palabritas? Porque a esto los considerábamos plurales irregulares, ya que los plurales no están terminando en S, como es normalmente. Si yo estoy hablando de woman, man o child, estoy hablando pues de he o
de she. Cualquiera de estas dos personas, pero está en singular. Pero si yo menciono women, ellas, men, ellos, children, ellos. Entonces, en este caso, definitivamente tiene que ser they. Ajá. ¿Y con quién? Si yo estoy hablando de he o she, mi verbo se modifica. Pero si yo hablo de they, de we, de you, de I, tu verbo no se modifica. Entonces veo aquí dice the women, ¿no? ¿Qué utilizamos? Swim or swims in the pool. All right. En este caso tendríamos the women swim in the pool. ¿Ven? La mujer nada en la piscina. Swim, porque estoy hablando de they. What about letter B? My aunt take or takes care of the house. My aunt take or takes care of the house. Yes, in this case, takes care of the house. Letter C, the children play or plays with their toys. The children, ojo, ¿dónde está children? Children está aquí, es plural, es they, con they no se modifica. They play with their toys. Letter D, the man drinks or drink wine. The man drinks, sure. But the men eat or eats. Only eat, solo eat, porque eso es como si fuese they. Someone here never play or plays with her brother. All right. Someone here never plays with her brother. What about letter G? Romeo and his cat go. Go for a walk every Monday. Ya lo tienen. Ok, ahí está, muchachos. Perfect. We finish. Finish. Esta parte ya está culminada. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta o duda? Do you have any questions? ¿Se entendió? Más o más. Una consulta. El frequency adverb va antes siempre siempre va después del sujeto, creo. El verbo auxiliar. Ajá, el frequency adverb. El verbo auxiliar, cuando hablamos de auxiliar, es el do y el das. Eso lo vamos a utilizar en la forma negativa y en la forma de pregunta. Justo en unos minutos. Ahorita entramos a la forma negativa. Pero en este caso iría al principio, antes del verbo. El verbo auxiliar, do y das. ¿O a qué te estás refiriendo? Sí, es eso, a eso me refería. Ajá, ya, listo. Entonces, esta es la forma afirmativa. Ya está. Vamos a practicar un poquito más, solo para que concluya. Tenemos the restaurants always A, B or C. ¿Qué sería? La B, Miss. Yes, porque en este caso hablo de restaurants, ¿no? Esto es plural, close. My friends. What about my friends? In this case, it's letter C. They work in a hospital. Then, which one?
It's letter B, right? Letter B sometimes studies. En este caso, el frequency adverb antes del verbo principal, ¿no? Y como hablo de he, entonces mi verbo sí se modifica. Good. My daughters. La B. Okay. What about them? My best friend. La B también, Miss. Yeah, in this case, el verbo es fly, ¿no es cierto? En su forma base es el verbo fly. Como hay una L, ¿no? ¿Qué me dice la regla? I-E-S. Flies. Great. My sons. Letter C. Live. They live in Ica. Ellos viven en Ica, ¿no? Sons está en plural, por eso es que ya no se modifica al verbo. All right, that's it. Esta es la forma afirmativa. Tengan en cuenta que si hablan, por ejemplo, de he, she or it, tus verbos tienen que modificarse, ¿ya? Pero en el caso hables de you, they, we, I, ya tu verbo no se modifica. Ahora justo llegamos al verbo auxiliar. El verbo auxiliar, ¿qué es el verbo auxiliar? Vienen a ser aquellos verbos que te van a ayudar a identificar en qué tiempo estás hablando. Puede ser el tiempo presente, el tiempo pasado, el tiempo futuro. Lo único que va a cambiar es el auxiliar, porque las estructuras no cambian. ¿Ya, chicos? Lo único que cambia es un auxiliar nuevo. En el caso del presente, voy a utilizar el auxiliar do y el auxiliar das. Do y das. ¿Ya? Para esto tenemos que agregar la palabra negativa. La palabra negativa viene a ser el not. Si ustedes quieren utilizar contracción, pueden hacerlo, que sería don't. Does not tendría que ser doesn't. ¿Ven? Do not, don't, does not, doesn't. ¿Para qué utilizo el auxiliar? Aparte de que esto me dice en qué tiempo estoy hablando, vamos a tenerlo en cuenta que lo vamos a utilizar para nosotros poder utilizar un verbo y que no se modifique. Esto hace de que mi verbo se quede congelado y ya no se modifica. No se va a modificar por más que hable de he, she or it o por más que hable del otro grupo, ya del otro grupo. Fíjense, aquí el verbo sleep, sleep, igualito. El verbo have, ¿no? El verbo study, study. Go, igualito. ¿Qué es lo que está cambiando? El sujeto se está cambiando. Aquí hablo de Alexia y aquí hablamos de Alexia y Fernanda. Aquí hablo de my cat, it, y aquí hablo de my cats, they. Lo único que vamos a modificar es el uso de el auxiliar. Por un lado voy a utilizar does not, doesn't, y por otro lado voy a utilizar do not, don't, en este caso. ¿Ya? Pero para que tu verbo ya no se modifique. Entonces, la estructura es sujeto, auxiliar con negación, el verbo en su forma infinitiva, base, y un complemento. Y ya lo tienen. Aparte de funcionar como auxiliar y de ayudarnos a diferenciar con qué sujeto voy a trabajar, este verbo no tiene significado cuando funciona como auxiliar, ¿ya? El verbo do, el verbo das, si es en la forma afirmativa, ahí sí adquiere el significado hacer, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir, yo hago mi tarea. ¿Cómo diría? I do my homework. Ella hace su tarea. She does her homework. ¿Ven? Pero en este caso, para negar o hacer preguntas, como funciona como auxiliar, no adquiere ningún significado. Simplemente es como si estuviésemos diciendo no. ¿Ya? Simplemente como si estuviese mencionando el no. Y ya está, ahí lo tienen. ¿Ok? A ver, practiquemos. What about number one? If I'm talking about dogs, ¿qué usamos? Dogs. La B. Dogs don't. ¿Por qué utilizaría el don't?
porque en este caso esto es plural. Ya está. Gregorio. Gregorio. Doesn't. Ah, Doesn't. Mhm. Great. Then, number 3. la B. Con seguridad, con seguridad. Letter B. I don't understand. I don't understand my friends sometimes. Then, my father. La A. No, no. Wait, la B. Okay, yes. In this case, it's letter A. My father doesn't smoke cigars. He smokes his pipe. Fernanda and Alexia. La B. Okay, Fernanda and Alexia don't like. Your friend. La B también. Ujú, un poquito. Ya está. En este caso, your friend tendría que ser doesn't it. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miss, pero ahí dice your. Sí, pero ojo, este your es adjetivo. Y el adjetivo aquí te está dando información extra nada más. Pero ¿quién es el sujeto? El sujeto es friend. El sujeto puede ser friend, que puede ser amigo, que puede ser él, o que puede ser she, cualquiera de estas dos personas, ¿no? Then, what about this one? There's some. La A. ¿Seguros, seguros? Mira, pasa lo mismo que esta opción. ¿Qué estamos diciendo aquí? Tranquilos, tranquilos, no se estresen. Miren, Ah, ya, la B, la eh, B, la B. Dice la claro, en este caso tendría que ser la letra B. ¿Por qué? Porque son es tu sujeto principal. ¿De quién estás hablando en toda esta oración? Del hijo varón, que es he, ¿no? Pero Miss ahí dice their. Ya, genial, pero te está diciendo que es el hijo de ellos. ¿Pero de quién hablas? Del hijo. No estás hablando de ellos, sino del hijo. ¿Ya? Él es tu sujeto. Entonces, si estás hablando de he, la regla dice doesn't, ¿no? En el otro caso también hablas de he o she, porque es friend. Entonces, doesn't. Por último, rise. La A. Rice doesn't grow in cold climates, ¿no? Rice, estamos hablando de un sustantivo no contable, por lo tanto, esto funciona como si fuese un it. Y con it se utiliza el doesn't. Very good. Ok, listo, chicos. Culminada esta parte. Culminada, culminada. ¿Continuamos? Me hizo una consulta. Al igual que en your y dire, en el inciso, en el 4, donde dice my father, igual pasa lo mismo con my, ¿no? Se elimina eso, ¿no? Solo se considera father. Ajá, prácticamente este my está dándoles información irrelevante, porque está bien, hablamos de mi papá, pero mi papá, ¿quién es? Es él. Él es lo que importa. Your friend, aquí ya es tu amigo, sí, pero ¿de quién hablo? De él, de ella, porque quizás es mujer. Their son, ya, pero ¿de quién entonces estoy hablando? Del hijo, varón, ¿no? Que le pertenece a ellos, sí, pero de él. Entonces, eso es lo que tendrían que fijarse. Father, estás hablando de he, entonces doesn't smoke. Son, ya, son es hijo, he doesn't. Friend, he or she doesn't. ¿Ven? Pero en el caso, dijera, por ejemplo, your friends, ya no estoy hablando de una sola persona, estoy hablando de tus amigos, ya estos amigos, plural. Entonces ahí sí tendrían que utilizar don't eat. They don't eat much vegetables. ¿Ven? Va a depender mucho de cómo esté estructurado la siguiente palabra. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Continuamos? Ya. Vamos a la forma interrogativa. Con la forma interrogativa, muchachos, ¿qué es lo que van a tener en cuenta? También el auxiliar. Empezamos con el auxiliar. Para el mismo grupo de personas. He, she, it works with us
and the rest of them works with do. ¿Ok? Como no estoy haciendo oraciones, preguntas negativas por ahora, entonces de frente iría el sujeto. Sujeto y luego tienen el verbo en su forma infinitiva. Una vez más, como estás utilizando auxiliar, el verbo principal está en su forma base, porque estás utilizando el auxiliar. Esa es la chambita del auxiliar, que aparte de decirte en qué tiempo estás hablando, hace que tu verbo ya no se modifique, ¿no? Entonces, tener en cuenta también que como ya estoy utilizando do y estoy utilizando does para hacer preguntas, entonces tendríamos que estar teniendo en cuenta que las respuestas también van a ser con el mismo auxiliar. Does your cat sleep in the mornings? Yes, it does. Or do your cats sleep in the mornings? Yes, they do. Or no, they don't. ¿No? Cuando niegan, negación al principio, negación al final, doble negación prácticamente. Miren, si las preguntas negativas les expliqué en la primera clase. Les dije que la estructura no iba a cambiar. Lo único que iba a cambiar era el auxiliar, ¿no? Si tienen contracción, usen su contracción, que en un caso es doesn't, y en el otro es don't, usen la contracción. En el caso, su contracción, digamos, no esté como una opción, ¿ya? Entonces tienen que separarlo. ¿Y cómo lo separan? Utilizan auxiliar, utilizan sujeto y recién viene la palabrita not. Lo mismo con do. Do, subject, and not. ¿Ya? En el caso esté separado, sea la full form, forma completa. Ok. Por último, vamos a ver las WH questions. Las preguntas que empiezan con do y does son preguntas cerradas. ¿Por qué cerradas? Porque pueden ser respondidas con sí o no, respectivamente, ¿no? Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Pero en este caso ya estoy preguntando información concreta, específica. Quiero saber el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, el con quién, ¿cierto? Hay preguntas más específicas. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, trabajamos en dos grupos. Las preguntas acerca del complemento, estoy segura que ya las conocen. Utilizan la WH word, utilizan el auxiliar, el sujeto, y pues como pueden fijarse, el verbo no se modifica, porque precisamente el auxiliar es mencionado en la pregunta. Por otro lado, cuando quiero hablar acerca del sujeto, cuando quiero preguntar acerca del sujeto, lo que van a utilizar va a ser lo siguiente. Como yo no sé quién es mi sujeto, porque aquí desconozco precisamente, fíjense en la primera oración, desconozco quién es el sujeto, entonces yo no puedo utilizar ni do ni das en la pregunta. ¿Por qué no se puede utilizar? Porque precisamente lo desconoces. No sabes si es él, no sabes si son ellos, quizás, ¿no es cierto? Entonces me dice la regla que tu verbo que vas a utilizar tiene que ser modificado, sí o sí, ¿no? Who has a car? Me pregunto. El verbo está modificado. Who has, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no menciono auxiliar. Porque precisamente no sé si es él o no sé si es ella. O quizás son ellos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Cuando quieres responder preguntas negativas, tienen que ser respuestas completas, porque si tú a veces respondes con respuestas cortas, yes, no questions, tus respuestas cortas, no se entiende muy bien. Entonces, lo que te piden es ser lo más claro posible, ¿no? Tú no eres de Caihuayna, te empiezan a decir, ¿no? Don't you live in Caihuayna? ¿No vives en Caihuayna? Yes, I live in Caihuayna. O no, I don't live in Caihuayna. ¿No? ¿Por qué? Porque si tú simplemente dices yes, I live o no, I don't, entonces no se entiende mucho. Siempre lo más completo sería lo mejor.
¿Alguna otra pregunta? Hizo una consulta. Entonces, cuando hay un W question y no hay un subject, siempre el verbo se modifica, ¿no? En cuanto a preguntas, cuando por ejemplo tú quieres Exacto. preguntar acerca de de quién, de qué también, ¿no? De quién o quiénes o de qué, es porque tú desconoces a tu sujeto. En cambio, fíjate, en este tipo de preguntas, a ver, aquí la primerita, sí te mencionan al sujeto. Acá está el sujeto, ¿ves? Your mother. Sabes que estás refiriéndote a tu mamá. ¿Qué pasa o qué tiene tu mamá? Ah, mi mamá tiene un carro. Pero en este caso, tú quieres saber, por ejemplo, la número 2, ¿no? Digamos que tú no sabes que tu mamá tiene un carro. Entonces, eso es lo que quieres preguntar. ¿Quién tiene un carro? ¿Quién tiene un carro? Ah, mi mamá. My mother has a car. Mi mamá tiene un carro. ¿Ven? Siempre y cuando en tu pregunta no haya un sujeto, se modifica el verbo porque no tienes do ni das. En cambio, en el otro caso sí, sí tienes do y das, porque sabes de quién estás hablando o por quién estás preguntando. Ujú. Ya, mi gracias. What about now, Gerald? ¿Ya se entendió? Ok. Listo. Vamos, continuemos. Ya, esto por ahora no. Está muy fácil. Ya, vamos a preguntas, ¿ya? Mientras más preguntas resolvamos, créanme que va a ser muchísimo mejor, más práctica. ¿Qué marcarían en la número 1, chicos? Son preguntas de exámenes pasados. A ver, practiquemos. John, what about John? Ya, a ver. En esta pregunta, necesariamente, chicos, se tiene que leer toda la oración. Porque si ustedes responden simplemente porque una de las respuestas está bien, ya estamos cometiendo errores, ¿ah? Lo que pueden hacer es hacer descartes, ¿ya? El primer descarte que podrían hacer es identificando el sujeto. El sujeto es John. John es he. Y como la pregunta es afirmativa, dijimos que he, el verbo se modificaba. Entonces, veo la primera opción, la letra A. El verbo es play. Ah, play está en su forma base, no lo modifica. No es. Often play, tampoco. Never play, sí. Sometimes play, tampoco. Always plays. Tengo dos opciones. Ahora, ¿qué es lo que o qué es lo que interviene? Leo la oración y dice, he hates that kind of sport. Hates es el verbo odiar, ¿no? Y si tú odias un deporte, ¿vas a jugarlo nunca o lo vas a jugar siempre? No lo juegas jamás, ¿no es cierto? No lo jugarías nunca. Por eso es que colocamos he never plays basketball because he hates that kind of sport. Ahora, profe, ¿y qué pasa si en la letra E hubiese estado igualito, solamente que aquí hubiese estado plays y luego hubiese estado never? También hubiese estado mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un frequency adverb. Y los adverbios como sometimes, usually, always, rarely, never, vienen, en este caso en una oración, tienen que estar antes del verbo. Antes del verbo, sí o sí. Tengan en cuenta eso. La número 2. What about number 2? Alexia. All right. Aquí también aplicamos el método de descartes, chicos. Pueden leer el pequeño reading y respondemos o nos ahorramos unos minutitos y voy haciendo descartes. Alexia, she, no funciona con don't. Tiene que funcionar con doesn't. Pero ¿qué pasaba con doesn't? Ya mi verbo no se modificaba. Entonces también retiro esta opción. Doesn't study. Ambos. Pero voy a leer la siguiente parte. Esto ya es afirmativo.
Y cuando ya es afirmativo, simple, entonces, como está separado de una comita, el verbo sí vas a modificarlo, ¿no? Aquí también tendrían la letra B, letter B. And that's it. ¿Qué te olvidaste, Angie? What happened? What happened? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Todo bien, chicos, hasta esta parte? ¿Ya? Sí. En negativo no cambia el verbo. Ya no. Ni en pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque estás utilizando tu auxiliar. Yes, yes. Ok. ¿Se perdieron? ¿Se perdieron? ¿Qué repito? Qué linda, ¿qué repito? Me dices todo, me pongo a llorar ahorita. A ver, tengan en cuenta lo siguiente. Lloro, procediendo a llorar. ¿Por qué todo? ¿Por qué todo? No, chicos, si repito todo, nos quedamos aquí y ya no avanzamos más, de verdad. A ver, entonces, en este tiempo, en el presente simple, ya estamos hablando del hoy, de la hora. Entonces, tienen ciertas reglitas. Miren, incluso el inglés es más fácil, chicos, créanme, porque pobrecitos los gringos que quieran aprender español. Nosotros, de verdad, nosotros cuando tenemos que conjugar nuestros verbos, felizmente hemos nacido aprendiendo español, ¿no? Tendríamos que aprendernos todas las conjugaciones, ¿ah? Solamente con el verbo correr. Ya. Tú quieres decir el verbo correr en el presente, ¿no? Con el sujeto ella. Ella corre. Pero si tú quieres cambiarle a él corre. Ella corre, él corre. Ellos corren. Ya estoy cambiando. Corre la N. Nosotros corremos. ¿Ven? Corre, corren, corremos. Ustedes corren. Entonces ya van cambiando los verbos. Y así con todos los verbos. Imagínense, ¿no? El verbo amar. Ella ama, nosotros amamos, ustedes aman. Ella cocina, ustedes cocinan, nosotros cocinamos. Entonces los verbos van cambiando. Lo bueno del inglés es que funciona en grupo. Por ejemplo, él, ella, eso funcionan con los mismos tipos de verbos. ¿Ven? Cómo funcionar con el mismo tipo de verbos. Y el otro grupo ya ni siquiera se modifica el verbo. Tú solo necesitas, entender, conocer al verbo. ¿Ven? Entonces, por esa parte hay más ventaja, hay muchísima más ventaja. Y eso solamente es en el presente, ¿ah? Porque en el pasado tu verbo se vuelve a modificar. En el futuro también se vuelve a modificar, ¿no? Yo correré, ustedes correrán, nosotros correremos. Entonces tu verbo va cambiando. Entonces, imagínense, si ustedes pueden hablar muy bien el español, el inglés está mucho más fácil. Entonces, volviendo a esta parte, ya. Me ubico en esta parte. Esta oración está separada por una coma, por lo cual estoy hablando de dos maneras, ¿no? En la primera parte estamos hablando de la forma negativa. ¿Cómo sé que es negativa? Porque fíjense en sus alternativas. Sus alternativas van a ayudarles bastante, ¿ya? Las alternativas todas son negativas. Entonces me concentro y digo, Alexia, she. She usábamos doesn't y van usando sus descartes. Eliminen opciones. She doesn't. ¿Qué decíamos? Cuando es negación, el verbo no se va a modificar. Así trabaje con don't o con doesn't, tu verbo no se modifica. She doesn't y el verbo siempre está en su forma base. ¿Ve? Study. Por eso es que también voy a eliminar la respuesta, la letra C. Vamos a la segunda parte de la oración. Ahora ya es afirmación. Y cuando hay afirmación, vamos a tener en cuenta que con 3 personas mis verbos tienen que modificarse. Y estas 3 personas es la tercera persona en singular. Tercera persona en singular, he, she, and it, ¿no? Tercera persona en singular. Y aquí sí se modificaba. Aquí ya dependía de la regla del S, que es la regla general. En algunos casos era ES, y en otros casos teníamos IES.
¿no? Como aquí tengo study, el verbo study es esto, forma base. Pero la regla decía, quítalo y agrégale IES. Por eso es que estoy utilizando la letra B. Doesn't study, she studies on Friday. Esto también fue pregunta de examen. Ambas han sido preguntas de exámenes pasados. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Vamos con esta. A ver, muchachos. ¿Qué marcaríamos en la primera opción? 45. All right. A ver, en el texto me mencionan que la señorita Carmen Rosas tiene un amigo, tiene un mejor amigo. ¿Por qué, profesora, dice usted mejor amigo? Porque me dice que no es mujer, sino es él, ¿no? Me dice, su nombre, his name is Melanio Gómez. He is my best friend. Él es mi amigo. Entonces, no estamos hablando de una mujer. Miren, my friend isn't a woman. No es mujer, es un hombre. Entonces, aquí en la pregunta 45, dicen, ¿no? Where does Carmen's best friend live? Prácticamente este Carmen's best friend podríamos reemplazarlo con el nombre de Melanio, porque a él me estoy refiriendo, Melanio. ¿Ve? Me estarían preguntando, where does he live? ¿Dónde vive él? Y la respuesta tiene que contener a él, ¿no? He lives in Amaryllis. Y me dice también que él vive en Amaryllis. ¿Ven? La número 46, 46. Is Carmen's friend a woman? Is Carmen's friend a woman? Yes. Entonces, en este caso tendríamos no, he isn't. Otra vez, como aquí sé que estoy hablando de he, entonces mi respuesta también contiene he. ¿Es él una mujer? No, él no es. No, he isn't. What about 47? What's Melanio's best class? What's Melanio's best class? Of course. La respuesta, English, ¿no? Su clase favorita, su curso favorito es el curso de inglés. Aquí donde lo dice, acá está. I know, yo sé, that he loves his English class. Él adora su clase de inglés. And that's it. Este estuvo un poco más sencillo, ¿no? Pregunta de examen también. Vamos con el último examen. Ya vamos a resolver el último examen. A ver, chicos, ahora sí ya vamos a fijarnos en todos los temas que hemos visto, el 1, el 2, el 3 y el 4. Parecidas a estas preguntas, quizás podrían tomarlas, ¿no? ¿Quién sabe? Veamos, 53. ¿Cuál sería su opción? En el caso tendríamos la letra A, ¿correcto? I am Rosa. I am from Panau. I have a brother. His name is Luis. He's 16 years old. Our parents are Jonas and Camila. I love my family. What about 54? 54. Ups, me dan dos respuestas, la letra D y la letra E. D. Nos quedamos con la letra D entonces. A ver, veamos. Choose the correct option to complete the text. Estela and her. Definitivamente tiene que ser her. Estela and her sister are students. They study at school.
Their parents are in the farm because they worked there. Chicos, ustedes ya tienen el examen pasado, déjenlo a un costadito, no lancen sus respuestas nada más. Hay que practicar, a ver si ahora sí ya no nos equivocamos, ¿ok? A ver, vamos. La número 55. Resuelvan. Nada que, acá tengo el examen ya. Y me lanzan las respuestas. Miren, aquí vino como un árbol familiar. Esto ya parece tema de matemática, de razonamiento matemático, ¿no? Tienen Antonio, Juana en la cabeza, luego está José y Roxana como sus hijos. Manuel aparentemente es pareja de Roxana y ambos tienen un hijo llamado Adolfo. Y ya está. A ver, lo resolvemos juntos. Vamos a colocar la letra T, ¿no? T for true and F for false. Tenemos Antonio's wife is Juana. Wife significaba esposa. La esposa de Antonio es Juana. Verdad, verdura. This is true. Roxana's father is Antonio. El papá de Roxana es Antonio. That's true. Yep. Manuel's father-in-law is Adolfo. Cuando ven este in-law, ¿ya? Quiere decir que son los parientes de tu pareja. Por eso es como si fuera el papá supuesto, la hermana supuesta, el hermano supuesto, ¿no? Entonces es de la familia de tu pareja. Entonces me está diciendo que el suegro de Manuel es Adolfo. Y no, Adolfo es su hijo. Entonces tendría que ser Antonio. Esto es falso, definitivamente. La siguiente tengo, Adolfo's aunt is José. Adolfo's aunt is José. Aunt, aquí está la palabra. Aunt significa tía, chicos. Aunt significa tía. Y aquí la tía de Adolfo no es José, tendría que ser uncle, ¿no? Uncle, ups, uncle. Esto sí significa tío, varón, ¿no? Entonces esto también sería falso. That's false. Roxana's parents are Antonio and Juana. Yeah, this is true. Esto sí es verdad. True, true, false, false, and true. Sería la letra E, enano. There you have. ¿Se entendió? Ok. Ups. Ya, chicos. Aquí. 56. ¿Qué tendríamos? Miren, me dicen choose the sentences that are incorrect, que son incorrectas, ojo. Pero entre paréntesis me están dando un poquito más de pistas. Te vas a fijar en la parte del plural o singular de los sustantivos. Quiere decir que ahí está el error, ¿no? En los sustantivos, ¿cómo lo están pluralizando? For example, number 1, Luis has 2 babies. Luis has 2 babies. ¿Qué sería en ese caso? Incorrecto, me dicen por ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí están utilizando el baby y es, ¿no? Cuando termina en Y, ¿qué me dice? Tengo que cambiarlo por IES. Esa es la regla que me están dando. Babies. ¿Ven? Bebés. Así sería lo correcto. La siguiente, la número 2, me dice, I need to make a cake with 8 cakes. En sí, esta oración necesita un conector, ¿ya? Pero como me están diciendo que me fije en los plurales y singulares, en los sustantivos, entonces vamos a hacer caso a ello. Si hablamos de ex, es plural. ¿Se modifica con S? Sí, por supuesto. Esto está bien, ¿ya? Number 3, my mother bought a sugar. Se dice, ¿está correcto decir a sugar? ¿Qué debería estar ahí para que esté bien? En vez de a sugar,
¿qué utilizaríamos, muchachos? Hola, hola. Ya. En vez de a sugar, tendría que ser some sugar. Ujú. Por eso es que esto está mal. Good. La número 4. There are 10 peoples. 10 peoples. ¿Está correcto? Tampoco puedes decir 10 peoples, ¿no? 10 peoples no es correcto. Se tendría que ser 10 people. Tú no dices gentes. Ya. A ver, la número 5. Tomás sells 2 boxes of apples. Sells 2 boxes. Vende 2 cajas. ¿De qué? De manzanas. Esto también está correcto. Ujú. El verbo de la número 3. El verbo es both. ¿Qué pasó con el verbillo? Este está en pasado. Pero, claro, no deberían tocar pasado, ¿no? No deberían tocar pasado. Pero como me dice que me fije nada más en esto, en los sustantivos, es por eso que vamos a tener en cuenta solo el sustantivo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, la número 2 no tiene sentido tampoco. Dice, I need to make a cake 8 eggs. Yo necesito hacer un pastel 8 huevos. ¿Qué tiene que ver eso? Necesito hacer con 8 huevos, ¿no? O yo necesito para hacer el pastel 8 huevos. Entonces ahí necesitaría el with, quizás, ¿no? Entonces ahí me faltaría. Pero si me refiero a solo el sustantivo, que es lo que me indican entre paréntesis, entonces sí podríamos decir que está bien. Ujú. La opción aquí sería 1, 3 y 4. 1, 3 and 4. Great. Continuamos. Aquí, 57, muchachos. 57. ¿Qué tendríamos? Me dice la respuesta a la letra 1A. A ver. Sí, ¿no? Al ojo. Solo respondiendo la primera, la número 1, ya salió la respuesta. ¿Ven? Así de este tipo de preguntas que las responden en un segundo pueden tenerlas. In my city, there is a university. ¿Por qué? Ah, profesora. Porque university tiene sonido de Y-U. University. ¿Ven? La número 2 dice, my father buys me. My father buys me. En este caso, ¿no? An interesting book. Luego tienes, every morning I drink some. Necesito some. ¿Por qué? Porque esto es no contable. I don't drink any. I don't drink any coffee because I don't have time. And I would like a sandwich. Y ya está. Solo respondiendo a la número 1 ya salía tu opción. Continuamos, chicos. 58, 58. ¿Qué tendríamos? Hay o no hay respuesta. ¿Qué me dicen ustedes? A ver,
Aquí, por ejemplo, me dicen que tengo que seleccionar el uso correcto del there is y el there are, ¿ya? Recuerden que there is viene a ser para singular y el there are viene a ser para plural, ¿ya? Teniendo en cuenta esto, veamos. Esto es afirmativo, por lo que no puede terminar con pregunta. Entonces, there is some sugar in the bag. There is some sugar in the bag. Letter B tendríamos la última, ¿no? There are some students in the classroom. Ahora es invertido, es pregunta. Is there any milk in the bottle? Sería aquí. Y por último tendríamos el are there 5 books on the table? La respuesta C, A, D, and B. C, A, D, and B. 59. What about 59? Este es el de hoy. A ver, con I, tu verbo queda igualito. I también, el verbo no se modifica. Luego hablo de she. Aquí sí, she works. In a store, she sells. And we have breakfast. And finally, my mom loves. My mom loves, okay? I get up, then I have help, then I have works, then, for example, sells, have, and loves. Sería la respuesta, la letra C, letter C. Ok, listo, chicos. Continuamos. Let's continue. Vamos a responder la última pregunta. Esta fue la última pregunta del examen pasado de CEPREVAL. Sí, solo, claro, solamente un examen. Lo que varía son por las áreas, a veces las respuestas, ¿no? Las respuestas lo chocolatean diferente por área en este caso. Ok, a ver. Match the questions with the correct answer. Aquí pregunto frecuencia. How often do you go to the cinema? Sería la letra A. Sometimes, a veces. Tengo aquí. Does Roberto live in Tingo María? Si esta pregunta es con do y das, mi respuesta sí puede ser con sí o no. ¿Ya? Luego, aquí me pregunta el dónde. Where do Roy and Silvia study? Aquí sería la letra C. Y ya salió su respuesta. C, A, B. Por último tendríamos la letra D. Y ya está. There you have finished, completed. Completamos las 8 preguntas. Como pueden ver, en un salón pasado me decían, Miss, ¿cuántas preguntas de cada tema van a venir? Me decían. I don't know, no sé, no estoy segura. Puede que les venga 2, 2, 2, pueden que les venga 3, 2, 1, I don't know. Entonces, es mejor que estudien todo, ¿no? Aquí, este es tema, por ejemplo, 4, semana 4, semana 4, semana 3, semana 3. Aquí tenemos semana 3, también podríamos decir. Esto es la número 2 y esto es la semana número 1. Han venido de todas las preguntas, ¿no? De todos los temas. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció este primer examen? ¿Ya están listos para que vayan a dar su examen el día domingo? Not yet. Ah, mi Delia ya está ansiosa por ir a dar el examen. Ya. Listo, muchachos. A ver, voy a hacer un stop aquí y vamos a compartir esta parte. Ya está. ¿Cuánto tiempo nos queda?
Nos quedan 15 minutitos. Ya, sí. Vamos a empezar a hacer como que un pequeño repaso. En caso tengan preguntas, ya, están en el tiempo de poder hacerlos. Vamos avanzando por lo menos 2, 3 preguntas de cada tema para así poder terminar con el repaso de para su examen, ya que ya estamos a 2 días de que puedan dar el examen. A ver, dice, complete the paragraph using the correct subject pronoun. ¿Qué marcarían en esa opción? Digamos, viene una pregunta parecida en el examen. Complete the paragraph using the subject pronoun. Ok, la letra C. Ah, ojo, ¿no? Letter C. Tengo, they are in the same classroom. Her girlfriend name is Gabriela, and she's 17 years old. My brother and I are in the same university. She's in third cycle. Great. Next, number 2. Cuando tienen conversaciones, van a tener en cuenta que las conversaciones son directas, por lo que tiene que prevalecer el you, el I, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería esa opción? Number 2. Complete the conversation using the correct subject pronoun. A ver, me indican la respuesta a la letra E. La letra E, ¿correcto? A ver, veamos. I don't know where my brother is. I don't know where my brother is. He's at work, I think. Look at the time. Diciendo, mira la hora. You're right. Do you know Carol? No. Who is she? She is my brother's friend. They work in the same office, right? Great. Continúo. Vamos con el siguiente tema, ya para que nos alcance tiempo y nos quedan 10 minutitos. What about this? Esto ya vendrían a ser preguntas de la segunda semana. Hello, my name is Paul, and this is what? A ver, les ayudo. Veamos. Hello, my name is Paul, and this is my new house. It's beautiful and big. I see a beautiful park from here. My neighbors are very kind, and they have a dog. Their dog, no, oops. Their dog is playful. Its name, porque solo es un perrito, its name is Balto, and its color is white. Ven, ahí lo tienen. It's and their. ¿Cuál saldría? Yes. Ahí la tiene. Ok, continuamos. Una más. A ver, la número 2, number 2. También es una conversación. It's a conversation between Carla and Lucy.
B or E. Me dan dos respuestas, ¿ah? A ver. La letra B o la letra E. Interesante. La letra A. Ya, chicos, ya. Mejor denme todas las respuestas. Ya dice. Hello, do you know where my children are? Tú vas y preguntas por tus hijos, ¿no? Disculpa. ¿Sabes dónde están mis hijos? Le dices, ¿no? Y la pregunta te redirían, ¿no? Who are your children? ¿Quiénes son tus hijos? ¿No? Si tú no sabes, yo no sé, van a decir. Who are your children? Marquen Laura. They are doing exercises with their classmates. Oh, thanks for your help. Thanks for your help. Tendríamos my, your, their. My, your, their, and your. Letter B. Ajá. A ver, vamos con el tercer tema. Preguntas de la tercera semana. A ver, ¿qué tendrían en la primera opción, muchachos? ¿Qué marcaríamos? Number 1. Ok. Tengo, my brother Efraín me dice, eats healthy food. He always eats a banana and an apple, some eggs, and drink some milk. He doesn't drink any soda. Y ya está. Tendríamos la opción and some, any, letter B. Recuerden que cuando tu sustantivo está en singular, lo único que puede ir es a o an, ya, cualquiera de los dos cuando está en singular. Si tienes plural, entonces ahí sí podríamos colocar ese some. Number 2, students. Uy, ya va siendo hora. Number 2. Miren, si aquí tengo sofa es singular. Entonces, there is a beautiful sofa here. No, oops. There is a beautiful sofa here. And there is as well, there is a nice TV. A nice TV in the living room. Aquí, ¿qué tendríamos? Una pregunta. Y en este caso singular. Is there, oh man. Okay. Is there a new bed in your bedroom? A new bed in your bedroom? No, there isn't. No, there isn't. Ya está. Entonces la opción sería this one. Is there, there isn't. There you have. A ver, la ultimita, ¿ya? La ultimita para dejarlos libres. Esta. Ya, ayúdenme en la número 2. No, bueno, la 2 ya está. La 1. What about number 1? Cuando uso pregunta, y si estoy hablando de you, ¿qué se utiliza? Ok, en este caso tendría que ser do, ¿no? Do you work? El verbo no lo modifican por nada del mundo. Do you work in that office? No.
No, I don't. No, I don't. Y aquí la pregunta, miren, digo your brother, pero ojo, aquí digo brother, ese your no importa. Entonces, does your brother, el verbo en su forma base, does your brother study near here? Yes, he. Y aquí respondo igualito. Yes, he does, ¿no? Entonces tendríamos do your work, I don't. Luego tengo does study, and he does. Esta, la letra B, letter B. Ahí está. Listo, muchachos. De todas maneras, les voy a colocar esta separata en la plataforma para que lo puedan... Sí, sí, no te preocupes. Para que lo puedan revisar, ¿ya? Para que lo puedan revisar y así puedan tener un repaso. Y les dejo las respuestas en otra diapositiva o en este caso en otro PDF. Ya, chicos, it was a pleasure. Sé que tienen clases y yo también tengo en otro salón ahorita. Desearles muchos éxitos, vayan tranquilos al examen, desayunen, no estén haciendo sus amanecidas. Lo único que les van a causar esas amanecidas es fatiga. Al día siguiente no van a levantarse a tiempo, van a estar con sueño en el examen y ustedes necesitan estar bien lúcidos, ¿ya? Entonces, muchos éxitos porque la suerte es para los mediocres, ya saben, éxitos. Ya confíen en ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Bye bye, take care, see ya, see ya.